Llegamos al último, somos la resistencia, y este último punto quizás te sorprenda, porque hablamos de que resistir requiere armas, de que resistir hay que hacerlo en equipo, con esfuerzo, pero este asunto, la mejor resistencia es un buen ataque. La mejor resistencia es un... Esto se habla del fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, y en el fútbol se dice que la mejor defensa es un buen ataque, porque si vos tenés la pelota no te pueden hacer goles. Pero este concepto yo quiero que pensemos un poco. Y para empezar, voy a recordar algo que mencionamos en la iglesia donde tuvimos el domingo pasado acerca de este versículo. Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solo un concepto de este texto. Porque este texto muchas veces ha sido mal entendido como que las puertas del Hades es de donde salen los demonios y que los demonios van a salir y van a atacar la iglesia, pero no nos van a ganar. ¿Por qué? Porque somos la resistencia. Y nos aguantamos el ataque y los demonios van a intentar destruir la iglesia, pero no van a poder. No sé si has entendido así este versículo, pero muchas veces se lo interpreta de esa manera. Sin embargo, este versículo dice todo lo contrario, porque cuando habla de las puertas, no habla de un instrumento de ataque. No es que el enemigo te ataca a portazo, ¡pah!, te pega con una puerta en la cabeza. No ese es el concepto. La idea de las puertas habla de un instrumento de defensa. En aquel tiempo una muralla protegía una ciudad y cuando había que atacar la muralla, había que atacar el punto más débil. ¿Cuál es el punto más débil de una muralla? Las puertas. Entonces se fabricaban máquinas para tratar de romper las puertas. Si rompían las puertas, ahí podían invadir. Entonces cuando dice yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué significa prevalecer? No prevalecerán, no resistirán. Pregunta, ¿quién es el que ataca entonces? La iglesia es la que ataca. Yo edificaré mi iglesia como si fuera yo edificaré mi ejército y las puertas del Hades no van a resistir el ataque de la iglesia, no prevalecerán contra ella. ¿Te das cuenta? Al revés de lo que siempre se había pensado, es la iglesia la que ataca y las puertas del Hades no van a resistir. Ahora, ¿por qué las puertas del Hades? Hades es el lugar donde están los muertos, pero la Biblia también usa este término en otro sentido, porque dice que toda la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Por eso vamos a ver que en Hebreos capítulo 2 habla de que el diablo es el que tiene el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Y vamos a ver que él domina ahí y dice tiene a los hombres sujetos a servidumbre. Son sus esclavos ahí, en ese imperio. No habla del infierno, porque en el infierno Satanás no va a gobernar. Algunos creen que los hombres que van al infierno van a ser torturados por el diablo. ¿Quién inventó eso? Nada que ver. El diablo va a ser torturado en el infierno. Él no manda en el infierno. ¿Te das cuenta? A ver, ese versículo se refiere a esta vida. Y dice las puertas del Hades. A ver, los demonios van a intentar frenar el ataque de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a penetrar en este imperio de la muerte, en este reino de las tinieblas, para rescatar almas. Y las puertas del Hades se van a querer cerrar para impedir el paso, para evitar que la iglesia siga conquistando almas para el Señor. Acá está el texto que te decía, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice acá que Él va a librar, y para eso nos envía a nosotros. Esta es la función de la iglesia. A ver, la iglesia no es enviada a pelear, Él ya ganó la batalla. Dice que Él, por medio de la muerte, destruyó, o más bien destituyó, lo sacó del dominio.
Jesús habló de esta parábola donde dice hay un hombre fuerte que tiene un palacio, pero viene uno más fuerte y lo derriba, lo ata, le quitan sus armas y entonces ahora reparte el botín. ¿Ves? Jesús es el hombre más fuerte que venció al diablo. Dice acá, destituyó al diablo. Y ahora nos manda a recoger el botín, que es librar a los que están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Claro, es penetrar en este reino de las tinieblas y contarles que pueden ser libres, que Cristo venció, que Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció al diablo y ellos pueden ser libres. Y quizás están todavía esclavos del pecado y sufriendo las consecuencias de esa esclavitud porque nadie llegó a ellos con el mensaje. Entonces dice, yo edificaré mi iglesia, y tiene una misión mi iglesia: penetrar en este imperio de la muerte para rescatar a cuantos podamos. Dice, el cual nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos libró, nos rescató de este reino de las tinieblas, pero ahora nos envía a meternos en las tinieblas. Sí, nos envía a meternos para que... Mira, cuando el enemigo te ataca, contraataca. A ver, yo conocí un hombre que impactó mucho mi vida, se llamaba Paul Bubar. Paul Bubar fue el inventor de los clubes bíblicos, de los cuales ustedes son líderes. Palabra de Vida ganaba muchos jóvenes en los campamentos, pero los pastores decían, ustedes nos mandan un montón de jóvenes y nosotros no sabemos qué hacer con los jóvenes. Tienen que hacer un programa para los jóvenes. Entonces Jack Wilson, el fundador de Palabra de Vida, le agarró a Paul y le dijo, Paul, tenés que inventar algo para los jóvenes. Y él diseñó el programa de clubes bíblicos. Y este hombre era un apasionado por el evangelismo. Él vino varias veces cuando yo era joven, ahí adolescente, y me contagiaba la pasión. Quizás no era muy profundo en los estudios bíblicos, pero él lo que te contagiaba era la pasión. Y una vez nos contó una historia que me impactó. Él dijo, estaba en un día donde el diablo me estaba atacando por todos lados. Porque viste cómo es que funciona, ¿no? ¿Viste cuando hay una pelea de boxeo? Cuando un boxeador logra meterle una piña al otro que lo deja medio tambaleando, ¿qué hace el boxeador? Se retira y dice, voy a esperar que se recupere. ¡No! Aprovecha que lo ve tambaleando y le da con todo para tratar de voltearlo. Y cuando Satanás te manda un ataque que te dejó ahí medio tambaleando, te viene uno tras otro. Y él decía, mira, esos días, viste, que sentí que el diablo te está pegando por todos lados. Entonces, ¿sabés qué hice? No. Dije, ¿qué hiciste? Le dije a mi esposa, agarré mi Biblia y le dije a mi esposa, ahora vengo. Estaba enojadísimo con el diablo. Ahora vengo. Y mi esposa me decía, ¿a dónde te vas? Ahora vengo. Voy a ganar un arma y vuelvo. Y él salió y empezó a predicar. Y predicó a uno, a otro, hasta que uno aceptó a Cristo como Salvador. Y entonces volvió y le dijo, así, habló al aire, Satanás, si me seguís atacando, voy a seguir ganando almas. Y dice, mira, yo no sé si siempre funciona, pero en ese momento funcionó. Dice, cuando el enemigo ataca, contraataca. Mira, yo quiero que vayamos a leer un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 4. No alcancé a ponerlo ahí en el PowerPoint, pero Hechos, capítulo 4. La iglesia estaba sufriendo el primer ataque del enemigo. Habían amenazado a ellos de que si seguían predicando, los iban a encarcelar. La gente que los había amenazado eran mafiosos, fueron los que condenaron y mataron al Señor Jesús. Así que la iglesia realmente estaba atemorizada. Y entonces comienzan a orar. Dice el versículo 24. Ellos alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y los que en ellos hay. Soberano Señor. Vamos a saltear un poquito y leer el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. A ver si entendés.
Ellos estaban siendo atacados, amenazados. Y ellos no oraron a Dios: Señor, quítalos a estas autoridades. Señor, poné otras autoridades. Señor, cambia las circunstancias. No, no pidieron así. Pidieron: cambia nuestro corazón, Señor. Porque tenemos miedo. Necesitamos, ¿qué? Denuedo, valentía. Tenemos miedo, Señor. No te pedimos que cambies las circunstancias. Lo que te pedimos es que cambies nuestro corazón. Ellos piden denuedo. Ahora te voy a explicar qué significa, pero fíjate entonces qué responde Dios. Dice, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu, ¿y qué hacían? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A ver, el diablo los atacó, ¿y qué hicieron ellos? Contraatacaron. Hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra denuedo? Denuedo viene de la palabra denudar. La palabra denudar viene de desnudar. Desnudar viene de sacar los nudos. En aquel tiempo se vestían con túnicas. Y para que la túnica no se abriera, se colocaba una cuerda y se le hacía un nudo. Si yo quería sacarle la túnica a algo, ¿qué había que hacer? Sacar el nudo. Desnudar. De denudar viene de nuedo sacar los nudos. ¿Cuáles son los nudos que te atan? En este caso era el miedo. El miedo te ata. Es como que hay un nudo ahí, no te deja predicar. ¿Por qué? Tengo temor, me amenazaron, me van a meter preso, ¿qué va a pasar? Y ellos dijeron: Señor, no te pedimos que cambie las circunstancias. Si esas autoridades están ahí, bueno, habrá que aguantarlas. Pero te pedimos que, de nuevo, ¿qué te pedimos? Que saques ese nudo del temor que nos mantiene callados, para que podamos seguir predicando el Evangelio. El nudo de la vergüenza. ¿Te pasó de que hablas y tus amigos se burlan? Esa fue mi lucha en la secundaria, en la escuela. Yo había aceptado a Cristo ahí a los 15 años y se burlaban todo el tiempo de mí. Ahí teníamos en la escuela los viernes a la noche un club bíblico. Entonces los viernes yo llevaba mi Biblia a la escuela. Trataba de que no se vea, la llevaba entre medio de los libros ahí, pero cuando me veían la Biblia, todos mis amigos se burlaban todos de mí. Y yo no quería ahí hablar ni mostrar la Biblia para evitar las burlas. Pero uno de esos viernes pasó algo especial. Varios en la escuela vivían en la escuela, tenía un internado para algunos que vivían lejos. Y esa noche una chica se había intentado quitar la vida. Y ella llegó con sus muñecas vendadas porque se había cortado las venas mientras se bañaba. Pero la lograron rescatar a tiempo. Y ahí estaba. Todos estaban en silencio, nadie se animaba a decirle nada. ¿Qué le decimos? Y yo estaba ahí, con mi Biblia escondida. Y viene una chica y pasa por a mi lado y me dice: ¿y vos, que tenés una Biblia ahí, no tenés nada para decirle a ella? Y yo tenía miedo, vergüenza, pero se van a burlar de mí, Señor. Pero cuando la vi, me dio tanta pena, pobrecita. 14 años y ya se había querido quitar la vida. Así que no me importó nada. Agarré la Biblia, se la puse ahí abierta delante de ella y le mostré Juan 3:16. Le dice: mira, de tal manera amó Dios a Susi, así se llamaba, que envió a su hijo a morir por vos. Yo no sé qué te pasa, le dije, pero sé que Dios te ama. ¿No querés darle una oportunidad a Él que te ayude en este momento? ¿Por qué no venís al club bíblico a la noche? No sabía qué más decirle, hasta ahí llegué. Y esa noche ella estuvo en el club bíblico y ahí aceptó a Cristo como Salvador. El Señor tuvo que darme de nuevo, tuvo que cortar los nudos de la vergüenza, del temor, para que yo me anime a predicarle el Evangelio. ¿Te das cuenta? Cuando el enemigo te ataca, contraataca. La iglesia contraatacó y comenzó a predicar el Evangelio. Mirá, dice... tenemos una canción ahí, mirá. Hablamos recién del suicidio. Vamos a sacarla así. Podemos subir el volumen ahí un poquito.
Esta es la canción de un muchacho llamado Chester. Y presta atención a la letra. Son 30 segundos creo de la canción, está subtitulada, pero esta fue su última canción. Fíjate lo que él decía. Prestaste atención a la canción, decía, hay cosas que tenemos pero no podemos retener. Y después decía, ¿a quién le importa si se apaga una luz en un cielo con 1.000.000 de estrellas? ¿A quién le importa? Después de este recital, él llegó a la habitación de su hotel y se quitó la vida. Él había anunciado en esta canción que estaba mal, pero nadie lo entendió. Nadie lo entendió. Él dice, ¿a quién le importa si se apaga una luz en un cielo de 1.000.000 de estrellas? ¿Sabes a quién le importa? A Dios. Porque Él ama a cada uno. Dice, yo no quiero la muerte del que muere. Dice, sea convertido, pues, y vivirás. Él no quiere, Dios ama a cada uno. Y Dios quería salvarlo, pero nadie llegó. Nadie entendió que Él tenía esa necesidad. ¿Ves? Hay muchos hoy que sufren por esa depresión, por esa angustia. Y dice Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. El Señor nos quiere desafiar en esta mañana, terminando ya toda esta conferencia, a decir, mira, todo este tiempo hablamos del ataque del diablo. Hablamos de cómo Él ataca con filosofía, con la ideología de género, cómo Él confunde a la juventud, cómo Él ataca por todos lados, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Contraatacar. Tenemos que penetrar en ese reino de las tinieblas y contraatacar. Mira, un ejemplo más de esto. Ahí estaba Jesús, Marcos capítulo 4. Y hubo ataques a Él. Un endemoniado había estado... y él estaba en una sinagoga, Marcos capítulo 2, él echa el demonio y la gente lo acusa a Jesús y algunos le dicen, estás echando demonios en el nombre de Beelzebú y todas esas situaciones así tensas, y el Señor le dice a los discípulos, vayamos al otro lado. Vayamos al otro lado. Ahora, la mayoría lee ese versículo y no entiende lo que Jesús está diciendo. Pero cuando Jesús dice vayamos al otro lado, está diciendo que crucemos el mar de Galilea al otro lado. ¿Quién estaba del otro lado? Del otro lado vivía gente pagana que tenían como ídolo principal a Beelzebú. ¿Te acordás que le habían acusado a Jesús? ¿De que él echaba demonios en nombre de Beelzebú? Beelzebú era el príncipe de los demonios. Ese era el Dios adorado de ese lado. Ningún judío jamás quería cruzar a ese otro lado. Decían que el mar de Galilea lo llamaban el abismo, porque del otro lado están todos los demonios. Decían, no Señor, ¿cómo vamos a ir al otro lado? No vayamos allá, ni siquiera son judíos, son paganos, no vayamos al otro lado. No querían saber nada. Sin embargo, Jesús dice, vamos, hay que penetrar en este reino de las tinieblas, porque tenemos que salvar a alguien ahí. Y entonces van, y ¿sabés qué pasó? Una tormenta. Pero no fue una tormenta cualquiera. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que aparece esta palabra. Hoy lo traduciríamos así, un maremoto. Es decir, un terremoto en el mar que hizo que las aguas cubrieran el barco a tal punto que los discípulos, que eran pescadores, pensaron que se morían. Eso no era una tormenta normal. Ellos pensaron que se morían.
Y lo fueron a despertar al Señor y dice, Señor, despertate porque perecemos, nos morimos acá. Era una tormenta que nunca habían visto en su vida. ¿Y Jesús qué hace? Jesús reconoce, esta tormenta no tiene un origen natural. Y entonces dice dos palabras, calla, enmudece. Pero estas dos palabras son las mismas que en Marcos capítulo 2 le había dicho a ese demonio en la sinagoga. Las mismas dos palabras que él le había dicho a ese endemoniado, calla, enmudece. Es decir, la idea es sometete. Jesús reconoció que esa tormenta estaba impulsada por el príncipe de la potestad del aire, que puede manejar las tormentas, y que estaba queriendo provocar que Jesús no llegue al otro lado. Llegan finalmente al otro lado, los discípulos asustadísimos. Decían, Señor, te dijimos que no había que venir para este lado. Casi nos morimos acá. Y entonces llegan al otro lado, ¿y quién sale a recibirlos? El endemoniado Gadareno. Un hombre que parece se escapó de una película de terror. Vivía en los cementerios, desnudo, encadenado, pero rompía las cadenas. La gente no sabía qué hacer con él. Y sale a recibirlo. ¡Ah! Y sale Jesús. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Yo creo que los discípulos ya a esa altura estaban escondidos dentro del barco, listos para volverse. Jesús quedó solo frente al endemoniado. Y entonces los demonios tiemblan ante Jesús. Le dice, no nos eches de acá, mandanos a los cerdos. Bueno, váyanse. Y los cerdos se tiran todo de cabeza al agua. Y uno dice, qué cosa rara. Bueno, era una estrategia de Satanás, porque sabía que de esa manera lo iban a echar a Jesús de ahí. Porque vino la gente y lo vieron al ex endemoniado ahí, que estaba vestido en su juicio cabal, y se sorprendieron. Pero también vieron que murieron 2000 cerdos. ¿Sabés cuánta plata vale 2000 cerdos? Le dicen a Jesús, andate de acá, porque en un día perdimos muchísimo. Si te quedas una semana, nos fundimos todos. Y Jesús entonces se va con los discípulos y el endemoniado le dice, yo quiero ir con ustedes. Jesús transformó mi vida, yo quiero ir con ustedes. ¿Y Jesús le dijo? No, quédate acá. Jesús sabía que este hombre, que no era judío, que si lo llevaba para el lado de los judíos no lo iban a recibir. No, quédate acá, vete a tu casa. ¿Y qué? Y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas el Señor hizo contigo. Y ahí se quedó. Sale Jesús, ese lugar se llamaba Decápolis. Y termina Marcos capítulo 5 diciendo que este muchacho, el ex endemoniado, dice, fue por toda la región de Decápolis contando las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Se vuelve Jesús a su ministerio. Pasa un año, exactamente un año. Y un año después, Jesús vuelve y dice que va por Sidón a la región de Decápolis. Y cuando llega, había una multitud, 4000 personas que querían escuchar la palabra de Dios. Y Jesús comienza a predicarles la palabra. Escúchame, no hace ningún milagro, no sana a nadie. Ellos querían solo escuchar la palabra. Jesús por 3 días, una conferencia como esta, por 3 días. Pero ¿sabés qué diferencia hubo con esta conferencia? Que ellos no pararon para comer. 3 días de ayuno, 3 días escuchando la palabra de Dios. 4000 personas, hasta que Jesús dice, tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que no comen. Y le dice a los discípulos, vayan a buscar comida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se reunió tanta gente? La última vez que Jesús había estado en ese lugar, en Decápolis, lo echaron a Jesús. No querían saber nada con él. No había podido predicar ni un mensaje. No había podido hacer ni un milagro. ¿Por qué ahora había 4000 personas escuchándolo? Porque hubo un misionero, el endemoniado Gadareno, que se quedó en Decápolis contando cuán grandes cosas Dios había hecho con él. ¿Te das cuenta? Cuando los discípulos volvieron después de aquella vez, le deben haber dicho, Señor, casi nos morimos en esa tormenta. ¿Y todo para qué? Para salvar a uno.
¿Valió la pena? Bueno, un año después, Jesús les dijo, ¿ves? Valió la pena. Ahora hay 4.000 que se reunieron. ¿Por qué? Porque yo dejé un misionero acá. Un misionero que no sabía mucho, porque ¿cuánto sabía él de Jesús? Lo único que él podía comunicar, ¿qué es? Las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Con el que tenía la legión, pero que fue liberado. ¿Te das cuenta? Dice acá, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y nosotros terminamos el domingo pasado viendo este video. Ha conmovido a miles de personas. Se trata de una niña de 7 años que quedó atrapada junto con su hermano menor entre los escombros. Para protegerlo, la pequeña mantuvo en su brazo la cabeza de su hermanito durante 17 horas mientras los rescatistas intentaban acceder a ellos. Este es un breve resumen de el terremoto que hubo en Turquía y en Siria y cómo los cascos blancos fueron para rescatar víctimas. Y a mí me impactó mucho esta historia. Primero es conmovedor lo que pasó con esta niña, ¿no? 17 horas protegiendo a su hermanito, hasta que por fin la lograron rescatar. Ahora, dentro de este grupo de cascos blancos, que son una organización que toma gente de distintos países del mundo, que son voluntarios, para ir al lugar donde hay una catástrofe y poder rescatar personas. Y en muchos de los países, México, bueno, Argentina tiene también algunos, tienen perros entrenados para encontrar sobrevivientes. Y entonces este hombre de Argentina que fue, le hicieron un reportaje. Y le dijeron, pero escúchame, ¿usted no tenía miedo de estar en ese lugar? Y él dijo, sí, por supuesto. Porque muchas veces entrábamos a un edificio, porque los perros detectan donde hay vida. Y entonces cuando el perro encuentra algo, nosotros pedimos silencio, silencio, porque necesitamos escuchar. El perro pues tiene un oído mucho mayor y escucha, nosotros no. Entonces pedimos silencio y ahí logramos escuchar dónde está. Y entonces, con nuestras manos tenemos que empezar a cavar. No puede haber máquina, no puede, porque se podría producir un derrumbe mayor. Entonces comenzamos a sacar las piedras sobre piedras. Pero muchas veces esto lo hacemos dentro de un edificio que está medio derrumbado, está con grietas por todos lados. Y después del terremoto principal, hubo cientos de réplicas. Y vos estás ahí y sabés que alguna de esas réplicas puede hacer que se termine de desmoronar el edificio y caiga arriba tuyo. Así que con mucho cuidado, tratando de que nada se derrumbe, comenzamos a excavar y a sacar piedra sobre piedra hasta que encontramos a alguien ahí. Y cuando lo logramos sacar, ¿viste la alegría al final? ¿Viste cómo se pasaban los niños? Y decían, ¡sacamos uno más! ¡Sacamos uno más! Y entonces el periodista le dice, pero escúcheme, ¿cuánto le pagan por hacer esto? Y él dijo, no, nosotros somos voluntarios. ¿Cómo? Pero ustedes están arriesgando la vida. Están arriesgando la vida para meterse ahí en medio de los escombros y no les pagan nada. No. ¿Y por qué lo hacen? Porque esto es lo que somos. Somos rescatistas. Somos cascos blancos. Nos dedicamos a salvar a los que están abajo de los escombros. Y cuando escuchamos que hay vida y pedimos silencio, decimos, hay vida bajo los escombros. Hay vida bajo los escombros. Y esta frase, hay vida bajo los escombros,
A mí me pegó. ¿Por qué? Porque quizás no estás acá en un lugar o en un momento donde hay un terremoto y la gente abajo de los escombros. No materiales, pero sí los escombros del pecado. Porque hay un terremoto moral y muchos hogares se vinieron abajo. Y debajo de esos escombros hay niños. Hay niños sepultados ahí. Porque el hogar se derrumbó. Porque hubo violencia, alcoholismo, drogas, abusos. Y todas las piedras cayeron sobre ellos. Y ahí están ahí abajo. Pero están vivos, ¿eh? Lo que pasa es que no los escuchamos porque hay mucho ruido en nuestra vida. No los escuchamos porque estamos todo el tiempo con tantas ocupaciones que no nos dejan escuchar el gemido de los que están bajo los escombros. Pero ahí están. Y el Señor nos manda y dice, metete en este imperio de la muerte. Andá y metete en ese reino de las tinieblas, porque hay que sacar uno más. Hay que sacar uno más. Y cuando lo sacás, sentís esa alegría como estos rescatistas. Te dan ganas de gritar. ¡Salvamos uno más! ¡Salvamos uno más! ¿Sabes? Ustedes tienen una gran misión como líderes en sus clubes bíblicos. Y es contagiar esa pasión a todos sus jóvenes. Porque quizás vos o yo no escuchamos los gemidos de alguien, pero ellos sí, ellos los escuchan. Como yo escuché ese día el gemido de esa chiquita que se había querido suicidar. ¿Ves? Y hay jóvenes que, claro, están en la escuela con otros y saben que tienen un compañero problemas. Y quizás no se animan, no saben qué decirle. Pero quizás te pueden decir a vos, vamos juntos, vamos a hablarle, vamos a visitarle. Vamos a buscarlo, vamos a meternos en su casa. Vamos a tratar de ver por qué está actuando así, qué le pasa. Porque quizás tiene una desesperación y no lo sabe comunicar. Quizás hay algo terrible que está pasando en su vida y necesita de Cristo, necesita del amor de Dios y no sabe cómo pedir ayuda. Y quizás ahí vos podés ir con alguien de tu club bíblico y rescatar uno más. ¿Ves? El diablo está atacando, sí, pero yo te quiero terminar esta conferencia desafiando, vamos a contraatacar. Vamos a meternos en el reino de las tinieblas para sacar uno más. ¿Sabes por qué? Porque un día alguien se metió y me sacó a mí. Y ahora yo quiero ir y meterme y sacar a otro. Y que tu vida puedas hacer un montón de cosas, pero sobre todas las cosas, esta sea la más importante. Que seas un rescatista para Dios. Que rescates a los que están en peligro de muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Líbralos. Ese es el llamado. Nosotros no podemos evitar que el diablo siga atacando, pero podemos contraatacar. ¿Por qué? Porque la iglesia va a atacar y las puertas del Hades no van a resistir. Mira, todo el tiempo surgen nuevas cosas para que la iglesia no predique. Todo el tiempo. Sin embargo, seguimos rescatando almas. Vamos a terminar orando. En el club bíblico tratamos de que los jóvenes se comprometan con el Señor, que puedan crecer espiritualmente. Pero quizás una de las tareas más preciosas que podés hacer es que ellos disfruten de ver a sus amigos llegar a Cristo. Cuando ellos se contagian de ese gozo que produce el salvar un alma, vas a dejar una marca en su vida, no se olvidan más de eso. Yo todavía hoy, ya pasaron 50 años casi,
Me acuerdo de la primera alma que gané para Cristo. Tenía una emoción tan grande. Tenía ganas de correr y gritar como ellos ahí. Gané uno. Mirá, pasó todo este tiempo y no me olvido. Eso es lo que más impacta en la vida de los chicos. Y vos podés ayudarlos a ganar almas. Señor, gracias te doy por cada uno de los líderes que está aquí hoy. Gracias porque tú has tocado sus vidas para que ellos puedan tener este deseo de servirte. Pero ahora te ruego, Señor, que tú nos muevas, que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón para movernos a ganar almas para Cristo. Ayúdanos, Señor, a vencer los temores. Saca los nudos que hay en nuestra vida para que podamos animarnos a predicar el Evangelio con denuedo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.